restaura mi vida, dispuesto a obedecer, estoy quebranta y limpia. Mis queridos hermanos, he tenido el privilegio, pues siempre el Señor nos sorprende. Yo les doy testimonio, ¿no? Creo que la mayoría sabemos que nuestros pastores están lejos del país, ¿cierto? Pero mi esposita había estado preparando para el protocolo todo y me dicen, esta vez no vas a participar nada adelante porque todo está ya preparado para el protocolo. Y despuesito de eso me llama el pastor, dice, por favor mi hermano, el día domingo va a predicar usted. Mis queridos hermanos, siempre el ponerse acá al frente no es cosa fácil. Solo es en la gracia de Dios, en el poder de Dios, que podemos ponernos de pie delante de un pueblo entendido y sabio como son ustedes. Salomón lo hizo así. Dice que él lo primerito que pensó cuando le eligieron como rey, él no dijo dame plata, dame esto, otro, no, lo que dijo es solo quiero que me des sabiduría para guiar a tu pueblo. Amén. Solo en Él es posible todo. Bien, hoy en esta mañana yo quiero compartirles algo de lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y vamos a irnos al libro de los Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 6, del 8 hasta el 23. Vamos a estar viendo en este texto, mis queridos hermanos. Segunda de Reyes, capítulo 6, 8 al 23. Es un texto un poquito largo, pero vamos a estar viendo cosas tan importantes que a mí me llamó la atención, porque cuando nosotros estamos preparando un mensaje, nosotros primero somos ministrados, somos amonestados, somos muchas veces redargüidos por muchas cosas, no por el hecho de que estemos acá al frente, lo sabemos todo y todo lo aplicamos, aprendemos. Todos aprendemos. Entonces, dentro de esto, pues con muchas cosas fui confrontado, pero doy gracias a Dios que Él es un Dios de misericordia y que siempre, siempre, aún en una exhortación, por delante de ello está su bondad, su misericordia. Porque si Él muchas veces nos amonesta, a veces nos hiere, pero Él mismo nos venda. Sí, qué lindo es, porque el Señor es así, esa es su característica. Y vamos a leer este texto que nos dice aquí la palabra del Señor en el libro de Segunda de Reyes 6, 8 en adelante. Dice la palabra del Señor: tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Vamos a ir desarrollándole, no vamos a leerlo todo, pero vamos a irlo desarrollando, ¿no? Aquí tenemos, dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Aquí vemos a Siria. Siria es un país aférrimo enemigo de Israel desde esos tiempos de la antigüedad. Y si ustedes pueden ver geográficamente, hasta hoy existe ese enemigo. ¿Sí? Recientemente ustedes pueden ver una guerra que tuvo contra Israel, que planificaron con Egipto y eso, ¿no? La guerra de los 6 días se llama. ¿Sí? Es una tremenda manifestación de Dios que dice que algo sobrenatural operó porque 5 naciones creo que son que se levantaron en contra de Israel para acabarle secretamente. Pero el Señor ha prometido que nunca más van a desarraigarle de su lugar a Israel, porque Israel es su nación y por lo tanto esa palabra se cumplirá. Por eso dice la palabra del Señor, a los que te bendijeren serán benditos y los que te maldijeren serán malditos. Israel es su pueblo, ¿sí? Y por lo tanto, mis queridos hermanos,
ante esa circunstancia, aquí vemos a este varón que es rey de Siria, preparando algo, ¿no? Y dice, mire lo que dice en el primer versículo, dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal lugar estará mi campamento. Ahora, el enemigo tiene 3 objetivos con cada uno de nosotros. Nosotros sabemos, ¿no? ¿Qué es lo que él quiere? Robar, matar y destruir. Nunca nos desenfoquemos de esto. Él no solo viene a fastidiarle, él tiene el objetivo de acabarle, sobre todo a usted que es ya un hijo de Dios, que se rebeló contra el enemigo. Usted es el blanco de él, ¿sí? Por eso es importante que nosotros estemos bajo su cobertura siempre. Nunca nos apartemos de ello, porque nosotros tenemos un enemigo al cual tenemos que estar muy atentos para discernir lo que Él está haciendo o para que Dios nos revele lo que Él está haciendo. ¿Cuántos hemos sido sorprendidos muchas veces con cosas que no entendemos? Hemos sido sorprendidos. ¿Saben por qué hemos sido sorprendidos? Porque no hemos estado en esa comunión. Y vamos a ir ver adelante como nos dice la palabra. Muchas veces nosotros tenemos planes y propósitos, dice, siempre hay optimismo de que será mejor de aquí en adelante. Cuando nosotros salimos de una tormenta, siempre pensamos eso. Como cristianos, y es algo bíblico que nosotros pensemos en que las cosas van a mejorar más adelante. Amén. Siempre es esa nuestra expectativa, siempre pensamos eso. ¿No? Y decimos de aquí, al menos cuando comenzamos el año, ¿qué pasa? Decimos, este año tiene que ser mejor. ¿Sí? Si en este año no hubo utilidades, el próximo sí va a haber. ¿Cuántos han pensado? Sí, siempre pensamos, tenemos esa expectativa porque el Señor ha puesto promesa en nuestro corazón, perdón. En esta palabra vamos a ver la importancia de los ojos, en donde tenemos fijados nuestros ojos. Que dice la palabra de Dios que nosotros debemos de estar puestos los ojos en Jesús. No, porque solo en Él es posible. Sin mí nada podréis hacer, dijo el Señor. ¿Sí? Nuestra expectativa para el futuro tiene que estar siempre basada en la comunión que tenemos con el Señor. Porque ahí va a ser siempre real y efectiva esa expectativa que tenemos. Separados de Él es imposible. Y a veces nos frustramos, porque tomamos lo segundo y no lo primero. ¿No? Y nosotros tenemos que siempre mirar esto, las circunstancias que nos rodean, la verdad es que estamos en una guerra, pero Dios quiere darle la victoria. Hoy les voy a compartir 12 estrategias para derrotar al enemigo. Ahora van a decir, se va a tomar los 2 cultos. Pero vamos a ir caminando un poco rápido. Sí, 12 estrategias, dice, para derrotar al enemigo. Nosotros tenemos un enemigo. Usted va a decir, pero yo vivo en paz con todos. Pero ignora, mi querido hermano y mi hermana, que nosotros tenemos un enemigo y que él opera secretamente. Siempre está intentando acabarnos, ¿sí? Porque de Dios nada de lo malo que nos acontece sucede de parte de Él, sino de un enemigo que tenemos, ¿sí? Y vamos a ir viendo esto, dice, vamos a ver desde el versículo 8 que nos habla, ¿no? Que ya les había dicho. Aquí él arma una estrategia y dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. ¿Sí? Él sale con estrategia. Él tiene sus estrategias para atacarnos. Él no es cualquier cosa. El enemigo es algo bien superior a nosotros, porque nosotros solo podemos vencerle a él
a través de Jesucristo. Somos más que vencedores. No vayamos a hacerle frente porque usted es corpulento, ¿no? Porque está yendo todos los días al gimnasio. No le vaya a hacer frente con esas cosas, no. El enemigo solamente ve el sello de la presencia de Dios en nosotros. Eso es lo que le ahuyenta a él, ¿no? Uno de los versículos que no tengo aquí dice, resiste a Satanás y él huirá de vosotros. Dice, someteos a Dios, resístele a Satanás y él huirá de vosotros. Son estrategias que Dios nos regala para poder vencer a este enemigo. Nosotros, dentro de esto, mis queridos hermanos, yo les quiero decir algo de que a veces me ha intentado sorprender muchas veces el enemigo, pero también le he descubierto en la gracia de Dios. Un día quiso acabar con uno de mis hijos, que él está todavía en el mundo, pero sabemos que yo tengo esa esperanza de que un día, porque la esperanza es de que Dios ha prometido, ¿no? Bendición, ha dicho, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. En esa promesa me mantengo con mi hijo que todavía no está en los pies del Señor, ¿no? Y un día mi esposita se levantó a la madrugada y estaba llorando, estaba afligida, no sé por qué es lo que me pasa, estaba incómoda y se levantó, lloraba, pero yo no sabía qué es lo que acontecía también, pero dije, bueno, por algo ha de ser, y como ya ella está orando, uno ya no puede dormir. Entonces hay que levantarse a apoyarle también, ¿sí? Entonces me levanté y oramos. Y cuando él regresó de una de sus andanzas, nos dice, mamá, papá, por un milagro estoy aquí. Dice, unos amigos que estaban por ahí, estábamos tomando, y dice que le tenían con el puñal aquí. Y nos llevó con la señal aquí del puñal. Yo les imploré, dice, para que no me hagan eso. Pero no era eso, sino es que estábamos orando, sabiendo que el enemigo estaba haciendo eso. Y es el Espíritu Santo, ¿sí?, quien hace eso. Por eso tenemos que estar persuadidos de esto, mis queridos hermanos, porque nosotros siempre debemos de estar pendientes de saber que el enemigo de alguna manera va a intentar algo contra nosotros, porque somos su blanco. Él no está buscando al mundo, ellos son suyos ya. Ellos son suyos, nosotros somos el blanco del enemigo, ¿sí? Así que no podemos dormirnos. Por ejemplo, hoy mis queridos hermanos, no están nuestros pastores aquí a decir, bueno, hoy en este tiempo voy a descansar, voy a darme un relax de descanso, ¿no? Hoy es donde más tenemos que clamar. ¿Sí? Tenemos que clamar al Señor, ¿sí? Nosotros sabemos que el día sábado hay oración. Ojalá toda esta congregación estuviera aquí. La del segundo culto, la del sábado, no alcanzaría esto y viéramos tremendas cosas de parte de Dios. Miren, mis queridos hermanos, aquí nos dice, claro que los planes que hace alguien que hace la guerra deben mantenerse en secreto, pero el rey de Siria se está manteniendo en el pueblo de Dios, aunque estén en pecado. Dios todavía los ama y los protege. Dios permite que esta batalla para glorificarse y enseñarle algo a su pueblo. A pesar de todo, el pecado en el país, hay un remanente de profetas y gente que sirve a Dios. Sobre todo hay un varón de Dios. Aquí estamos hablando de este varón, ¿no?, de Eliseo. En Israel había un profeta, un varón de Dios, ¿no?, consagrado. Ustedes saben lo que era este varón, el que pidió doble unción, ¿sí? Y qué tremendo que es cuando hay una persona en la casa, ¿no?, que intercede, que clama, que gime, que siempre está perseverante. Es una garantía para esa familia. Y Israel tenía esto. Ahora, del otro lado, ¿por qué Dios mantiene también a nuestros enemigos? Mire,
todo este tiempo, son miles de años que lo mantiene a sus enemigos alrededor de Israel. ¿Por qué no les puede acabar y solucionado el problema? Pero tiene un propósito Dios, ¿no? Un propósito. Porque donde hay guerra, hay victoria. ¿Sí? Donde hay hambre, hay provisión. ¿Cierto? Ese es el propósito del Señor. Porque si no, nosotros, por ejemplo, entramos en la comodidad y la tendencia de nosotros es, bueno, yo ya tengo lo que necesito y por lo tanto Dios está en segundo plano. Dios quiere tener un pueblo que honre su nombre en todo momento. Y a veces tiene que sacarnos de nuestra comodidad. ¿Para qué? Para llamarnos la atención. Porque Él quiere adoradores en espíritu y en verdad. Y dice la palabra, somos llevados por el mal. Porque yo digo por mi vida. No, porque dice la palabra que en la aflicción, que dice, me buscaréis. En la aflicción me buscaréis. ¿Nuestros caminos con qué son enderezados? A veces con vara. Cuando éramos niños, ¿cómo nos enderezaban nuestros padres? Con vara, ¿cierto? Al menos los que hemos estado en los tiempos de mi edad. Sí, era difícil la situación, pero gracias por ello. Sí. Pero aquí, más adelante, podemos ver lo que dice. Escucha la palabra de Dios si quieres sobrevivir en esta guerra, ya sea de un profeta, un pastor, o la Biblia, o la voz del Espíritu. Esta es una guerra espiritual. Si militamos según la carne, con armas carnales, vamos a perder la batalla. Ahora, el conocimiento que Dios nos puede ser solo para nosotros, pero generalmente es para cumplir su propósito y proteger a su pueblo. Es nuestro deber advertir a la gente. A menudo el creyente tiene miedo de equivocarse o de ser rechazado, pero es una falta de amor por no cumplir una palabra que puede salvar la vida de alguien o de un país, así como es pecado tener la palabra de salvación en nuestras manos y no darlo a conocer. Bueno, nosotros tenemos ese privilegio aquí, de tenerle al Señor, de tener esa protección, esa revelación para cuando Dios quiere, cuando el enemigo se levanta contra nosotros, tenemos eso. Pero, ¿qué hay de los que están a nuestro alrededor? Que son sorprendidos, ¿no? Devastadoras circunstancias se ve a nuestro alrededor, y ¿cómo nos sentimos nosotros cuando les acontece a ellos? ¿Somos indiferentes a eso? Es un pecado, dice la palabra de Dios, no hablarles, no haberles apercibido de ello. Aquí tenemos algo que realmente nosotros tenemos que ponernos a meditar. El conocimiento que Dios nos da puede ser solo para nosotros, pero generalmente es para cumplir propósitos de Dios, ¿no? Para proteger a su pueblo, y es vuestro deber advertir a la gente. A menudo el creyente tiene miedo, dice, ¿no? A veces tenemos temor, decir, bueno, ¿qué me dirán? ¿Cómo reaccionarán? Y realmente eso es un reto. La palabra de Dios nos habla de que Él nos va a respaldar. Cuando nosotros hacemos su obra, Él nos va a respaldar. Nosotros vivimos en una época, por ejemplo, cuando yo empecé recién la vida cristiana, vivimos en una época en donde nos hicieron mucha violencia a nosotros. Que, como decía el pastor la semana pasada, teníamos que mostrar la otra mejilla. Un día, una señora, por predicarle la palabra,
que vivía al lado de nosotros, llegó y nos dijo: ¿saben qué? Ustedes me hacen mucha bulla todo el tiempo, porque teníamos cultos 3 veces a la semana. Ustedes me hacen, y hoy es la oportunidad. Y le cogió a un hermano. ¿Sí han visto? ¿Cuántos han visto El Chavo? No les estoy exagerando. A uno de los hermanos que me habló a mí la palabra, le agarró y le dio, pero le hizo dar la vuelta. Le agarró, pero bien, ¿no? Pero bendito sea el Señor por causa de la palabra, ¿no? Si nos hicieron violencia, pero eso me ha enseñado, ¿no? El reino de Dios ha sufrido violencia, pero los violentos lo arrebatan, dice la palabra. Amén. Tenemos que aprender a sobrellevar, digamos, el compromiso con el Señor pese a las circunstancias que están delante. Dice el versículo 11, dice: y el corazón del rey de Siria se turbó por él. Dice: ¿sabe qué? En este acontecimiento hay algo. Él planifica un plan y dice: nos vamos a ir a acampar ahí para atacarle a Israel. No, él planifica eso y sucede algo en esta historia. No, sucede algo que dice que era para sitiarle al pueblo de Israel. Y por ahí dice que caminaba el rey de Israel y le dice, el profeta le dice: ya no camines por ahí porque el enemigo está ahí acampando. Ya no camines por ahí. Él está acampando ahí. Y dice que este rey de Israel, dice que era un hombre que no era piadoso, dice la palabra de Dios. Y dice que le hizo caso de esto y no pasó por ahí. Ante esto se frustró el rey de Siria. El rey de Siria, dice, se pone con todos los magistrados de ahí de Siria y les dice: entre ustedes está un traicionero, o tal vez el rey de Israel mismo, porque está dando a conocer nuestra estrategia. Pero no se trataba de eso. No se trataba de eso. Vamos a ver más adelante. Entonces el versículo 12 dice: entonces uno de los siervos dijo: no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. El rey no lo sabe, pero su siervo sí. A menudo es así, que la gente común tiene más conocimiento, dice, de lo que está sucediendo en la calle. Tienen más sentido común, son más espirituales. Eliseo es famoso y ellos saben cómo el rey de Israel escapa de su enemigo. Él le estaba persuadiendo. Es muy incómodo saber que otra persona, el pastor, un varón de Dios, un profeta, puede saber lo que dices en tu cámara más secreta, pero así es delante de Dios. Tienes que estar persuadido de que si tú estás en la presencia de Dios, tú no puedes esconder nada. Ahora, ante esto, es importante que vivas transparentemente ante Dios. No le ocultes nada. Es importante escapar de Él. Dice, es imposible, escapar de Él. Él ve todo. La palabra de Dios dice que Él lo sabe todo. Muchas veces esto nosotros comenzamos a olvidarnos. Él lo sabe todo. Él nos lleva a que vivamos una vida de integridad aquí en la iglesia, allá afuera o en nuestro trabajo, porque Él lo sabe todo. ¿A dónde huiré? Dice la palabra, de tu presencia. Si yo me fuera a lo más alto del monte, ahí estás tú. A los extremos de la tierra, ahí estás tú. A lo profundo del mar, ahí está Él. Él está en todas partes. Y dice, aquí nos habla, ¿no? Dice que en el 14 dice: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros con un ejército, y los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Dice, aquí
ante este acontecimiento de saber que había un profeta que delataba todo al enemigo? No. Cuando usted se levanta como un siervo de Dios, comienza a delatar las cosas que el enemigo está haciendo a su alrededor, el enemigo también se levanta. ¿Sí? Él también se levanta. Pero si no, Señor, yo estoy buscando más de ti, mira cómo me vienen más acontecimientos, más circunstancias adversas. Es que Él también se levanta. El enemigo dice que Él se levanta cuando usted ora, cuando usted clama, cuando usted está fiel en la iglesia, Él se levanta. Pero mis hermanos, dice, Él se va con un propósito definido. Hay que acabar con ese profeta, porque de lo contrario va a destruir todas mis estrategias. Nosotros tenemos la potestad de destruir toda obra de maldad. Nosotros estamos capacitados para esto si nosotros estamos sometidos a Él, estamos en comunión con Él, tenemos para tener una vida de victoria delante del enemigo. La palabra de Dios nos da todas esas cosas. Lo que pasa, porque es que nosotros muchas veces tenemos una vida cristiana desagradable, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos hemos alineado a sus propósitos, digamos a sus enseñanzas de cómo tenemos que batallar en nuestra vida espiritual. Tenemos que nosotros tomar esas armas para poder vencer al enemigo. Este rey está en serio, dice, tratando de irse en contra de Eliseo. Lo que el rey dijo en su cámara sobre la guerra, pero él no sabe nada sobre este gran ejército que fue enviado contra él. Puede que el enemigo esté preparando un gran ejército para venir contra ti de noche y sitiar tu hogar. Eso yo les decía, no, nosotros no sabemos, pero sabemos que el enemigo siempre está tratando algo, ¿no? Y por lo tanto nosotros tenemos que estar persuadidos de esto. No durmamos como los demás. Siempre tengamos una disciplina de clamar al Señor, de buscar su presencia, ¿sí? Para que no nos sorprenda el enemigo. Eso es importante, mis queridos hermanos. Aquí vemos que tenían a un varón que estaba siempre en esa comunión, y gracias a esto es que el pueblo de Israel tiene esa protección. Porque cuántas veces el rey de Israel hubiera pasado por ahí, y como ahí estaban acampando, era fácil presa ahí del enemigo. Pero Dios le persuadió, dice, no camines por ahí, no vayas por ahí. Y cuántas veces nuestros pastores, nuestros líderes nos están diciendo, mi hermano, no vaya por ahí, no vaya por esos caminos. El Señor le está amonestando, pero muchas veces por ahí mismo nos vamos, ahí es donde somos fácil presa del maligno. ¿Sí? Tenemos que estar nuestros oídos atentos a ese siervo. El siervo, aquí vemos un acontecimiento. En el versículo 15 dice, se levantó de mañana y salió al que servía. Dice, aquí vemos algo, ¿no? Y se levantó de mañana, salió al que servía al varón de Dios, y aquí vio algo, al ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Saben, mis hermanos, ¿cuántos pertenecemos aquí a células? Levanten su manito. Todos estamos bajo cobertura, qué bendición. Sí. Y a veces estamos años siendo instruidos. Y esto me trae a memoria acerca de los discípulos, y nos pasa muchas veces a nosotros. ¿Sí? Ante los acontecimientos somos sorprendidos. ¿Por qué? Los discípulos, cuando vino una tormenta, estando Jesús con ellos, ¿qué pasó?
se atemorizaron, se horrorizaron. ¿Sí? Se horrorizaron ellos ante esto. ¿Y cuántas veces a nosotros nos ha pasado esto? Pero ¿por qué sucede esto, mis queridos hermanos? Eso que muchas veces experimentamos es porque no hemos asimilado, ¿no?, que la presencia del Señor está con nosotros. Y por eso nos aterrorizamos con las circunstancias. Eso no sucede. Yo pude vivir, por ejemplo, en esto de la pandemia, aún en mi casa mismo. ¿Sí? Sí les comenté alguna vez y dice cuando era un martes que nos encerraron, ¿no es cierto? Y lunes me llama mi esposita y me dice en mi casa mismo, me dice mi esposita, me dice, estás siendo descuidado, dice, no has cogido provisión, dicen que los supermercados están vacíos, que ya no hay nada y ahora ¿qué hacemos? Sálete del trabajo porque nos vamos de compras. Bueno, me dio y me acabó. Bueno, y entonces yo lo que me quedé escuchándole y le digo, a ver, ¿y dónde está tu fe? Dice, ¿cómo? No se trata, también dice la palabra que no debemos ser imprudentes. Como que me sonó, pero digo no. ¿Sabe? Un varón de Dios tiene que mantenerse firme en la promesa de Dios. No importa lo que acontezca a mi alrededor, en el mundo, alrededor de mi casa, en mi nación, no importa, yo tengo la protección y el respaldo de parte de Dios y no me moriré de hambre. Amén. No me moriré de hambre. Un aplauso al Señor. Ante esto, yo le digo, bueno, llegué a la casa y en verdad estaba la despensa vacía, más que nunca estaba vacía, ¿no? Y ya nos encerraron. Me fui y encontré cosas más baratas y llené la despensa. Dios sabe respaldar, ¿sí? Cuando uno le cree al Señor, el Señor sabe respaldar. Me llama una familia de Tumbaco, un amigo, ellos no son creyentes, pero me llama, dice Huguito, dice, vea, dice, por favor, dice, estamos tan confundidos y atemorizados, no sé qué es lo que vaya a pasar. Dice, le digo, hay una solución, póngase en las manos de Jesús y todo va a ir bien. Dice, pero es que mire, ¿no? ¿Quiere creerme? Dice, sí. Por teléfono les dice aceptar desde el más pequeño hasta el más grande al Señor Jesús. ¿No? Ahí es donde tiene que prevalecer nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Cuando vienen las tormentas, un hijo de Dios tiene que mantenerse firme, creyéndole al Señor. Sí, porque el respaldo de Él está con nosotros. Sí. No te dejaré, dice, no te desampararé. Y aquí que estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo dice? Hasta el fin. Yo estaré con vosotros. Y te guiaré, dice, aún más allá, hasta de la muerte, dice. ¿Quién promete eso? ¿Sí? Y en este acontecimiento yo pude ver y dije, Señor, gracias, porque no es en mi fuerza, es en ti. No. Un día estuve también ahí en un acontecimiento que sucedió de uno de los discípulos. Se habían chocado, ellos tenían un bus, se habían chocado. Y nos llaman y dice Huguito, dice, véngase para acá. Dice, yo les había hablado la palabra de Dios, pero estaban así un poco apartados y me dice, véngase, dice, vea, sabe que estamos en este acontecimiento. Había habido muertos. Y estaban con unos 10 abogados alrededor, acabándoles a ellos. Y llegamos con mi esposita y les cogimos a las dos partes, les hablamos
vino, una persona quedó paralítica de eso, 2 murieron, ¿sí? Era grave la situación. Vino una paz sobrenatural sobre ese lugar. Pudimos hablar con las 2 partes y hubo paz. ¿Sí? Hubo paz. Porque esto es importante en esto, mis queridos hermanos. El hombre que está con el Señor, ¿no?, ha de traer lo que el Señor le ha dado: paz en medio de la tormenta. Amén. Mire lo que dice el versículo 16. Ante lo que vio Giezi, el siervo de Eliseo, dice, este siervo dice: Señor mío, dice, ¿y ahora qué haremos? Porque les habían sitiado un país grande, les habían sitiado, les habían encerrado, y al ver esta gente a caballo, muy superiores a ellos, al ver esto, ellos se atemorizaron, se horrorizó este siervo de Eliseo. No sé si este siervo de Eliseo, su acontecimiento también cuando le cayó la lepra a él por ir a coger lo que le ofreció Naamán cuando fue sanado. Dice que le cayó lepra a él por tomar lo que no debía, por desobedecer a su líder, ¿no? Y le cayó lepra. No sé si es después o antes, pero este varón le acontece algo aquí vuelta. Miren, se aterroriza al ver gente a caballo, un ejército tremendo a su alrededor. Se aterroriza. Y mira lo que le dice el profeta. Y Eliseo le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ese es un acto de fe. Pero si no vemos nada alrededor, cuando se nos acumulan las circunstancias, las adversidades a nuestro alrededor, solo vemos con nuestros ojos físicos y vemos y decimos: hasta aquí llegamos. ¿Cuántos nos ha pasado eso? Que cuando le viene una, otra y otra vez, cosa sobre cosa, circunstancia sobre circunstancia adversa, ni sale de la una, ya está entrando en la otra, como le sucedió a Job. Pero sepa que todo esto está en el plan de Dios y es para glorificarse Él, ¿sí? Porque cuando hay adversidades, donde hay problemas, Él se manifiesta. ¿Cómo veremos la gloria de Dios? Donde hay problemas. ¿Cómo veremos provisión? Donde hay necesidad, ¿sí? ¿Cómo veremos paz? Donde hay angustia. Entonces, cuando usted tenga un problema, mi querido hermano, esto es aplicable para nuestra vida. Cuando usted tenga un problema, sepa que Dios quiere glorificarse en usted, quiere mostrarse en usted, ¿sí? Cuando le venga un problema, diga: Señor, gracias, porque sé que tú vienes a pelear por mí. Sé que voy a ver tu gloria, voy a ver tu mano. Hoy, en este día va a haber problema. ¿Cuántos tenemos problemas ahorita? Puede declarar esto, puede decir: yo sé que este problema es para ver tu gloria, para ver tu poder, para ver tu gracia, tu bondad, tu promesa cumplida en mi vida. Para eso es. Así que ese problema, gócese mejor. No se aflija, gócese por ello. ¿Sí? Pero está loco el hermano. Sí, mi hermano, gócese, porque ahí se va a ver la gloria de Dios, en ese problema que usted tiene hoy. Él dice, no confíes demasiado en lo que ves o escuchas en lo natural. A menudo las cosas que son lo que presentan, tu batalla no es contra sangre ni carne, dice la palabra, sino contra principados, contra potestades,
La verdadera batalla está en los cielos y la tenemos que pelear con armas espirituales. No importa los números, cuáles grandes sean tus problemas, tu problema, tu Dios siempre estará delante para darte la victoria. ¿Sí? Cuando nos enfrentamos al enemigo, es importante que tu familia tenga la misma visión, que todos tengan los ojos puestos, es importante, en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. ¿Sí? Este es nuestro trabajo en la casa, de permitirles que ellos se enfoquen y vean que la victoria no está en el líder de la casa, sino en aquel que está sobre nosotros. Y se llama Jesús. Él es nuestra victoria. Él es nuestra victoria. Jesús en nosotros estamos completos. Sí, cualquiera sea las circunstancias. A veces nos dejamos visualizar nos dejamos amedrentar por lo que visualizamos en la televisión, pero no sé, dicen que esto va a acontecer, que va a haber otro encierro, que va a venir esto, que aquello, que ya está profetizado eso. Pero también el futuro dice, y ellos le han vencido con el poder de la sangre del Cordero. Ya está profetizado eso también. Si vienen circunstancias duras y difíciles, si vienen, porque está profetizado y eso no puede cambiarlo nadie. Pero también está profetizado que saldremos en victoria. Amén. Dice, Dios puede permitir que el enemigo descienda a ti, pero Eliseo no entró en pánico. No hay razón para tener pánico por el enemigo. Ahora, aquí hace algo para concluir. Hace algo Eliseo con Jesse. Él ve su debilidad, su circunstancia y se da cuenta que su mirada era lo que veía alrededor. ¿No? Nosotros, mis queridos hermanos, el Señor Jesús un día les amonestó a sus discípulos, les dijo, ustedes no ven más allá de, perdón esta expresión, más allá de sus narices. Pero, ¿por qué Él les dijo esto? Ustedes saben que cuando las nubes están cargadas de agua va a llover, cuando están los árboles en el cielo, ustedes distinguen esos tiempos, pero no saben más allá. Y saben, hay una mirada espiritual, la cual tiene que ser abierta en nuestras vidas, para que podamos ver con ojos espirituales. Aquí, a este varón, a Jesse, ¿qué hace el profeta? Le dice, Señor, por favor, para que éste no entre en pánico, ábrele los ojos, para que vea. Y no vea solamente lo que le rodea. Y dice que se abrieron los ojos de él. Se abrieron los ojos y él pudo ver lo que le dijo el profeta, porque más. Y Dios dice que vio un ejército, ¿no? Ustedes pueden seguir en esta lectura. Él vio un ejército celestial alrededor de su pueblo, muy superior al que Jesse estaba viendo. Y le dijo, porque más son los que están con nosotros que los que están allá afuera. ¿Sí? ¿Sabe? Cuando usted tiene esas circunstancias, Dios también ha preparado un ejército a su alrededor para protegerle, para guardarle y sacarle en victoria. Pero usted tiene que aprender a mirar con los ojos de la fe, de saber que Dios es más que el que está afuera. ¿Sí? Eso es importante, mis hermanos, que entendamos en nuestra vida cristiana. No nos desenfoquemos de esto. Tenemos que ver en lo espiritual. Si Dios es con nosotros, a veces lo tenemos solamente en memoria. Es algo que debemos aplicar. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?
¿Habrá alguien superior a nuestro Dios? No, mis hermanos. Él está sobre todo. ¿Sí? Y tenemos que aprender a confiar en Él. Así sus circunstancias se vayan a lo más, a veces Dios permite que vayamos a lo más profundo, pero sabemos que Dios de ahí me sacará. Job dijo, para terminar, él dijo, mis hermanos, ¿no? Aunque me matares, yo sé que de entre los muertos me levantarás. Así dijo. Porque a veces Dios permite así, es que parece que el Señor tarda mucho. Pero la palabra de Dios dice que Él nunca llega ni antes ni después. Él llega en el tiempo preciso. ¿Sí? Él llegará en el tiempo preciso a su vida. No importa cuál sea su circunstancia. Él va a llegar en el tiempo preciso. Tenemos que aprenderle a creer que Él es un Dios perfecto. En nuestro razonamiento muchas veces nos perdemos, pero tenemos que confiar en su palabra. ¿Sí? Tenemos que confiar en su palabra. Vamos a poner de pie, mis queridos hermanos. En este momento vamos a decirle al Señor, tenemos que muchas veces ser confrontados, porque nuestra debilidad a veces está en lo que estamos viendo, ¿sí? En lo que estamos viendo físicamente. Pero hoy nos amonesta el Señor a ver con ojos espirituales. Ahí está nuestra victoria. ¿Sí? Y no importa lo que pase a mi alrededor. No importa lo que pase a nuestro alrededor. Y hoy, si es posible, vamos a pedirle perdón al Señor, porque muchas veces en nuestras circunstancias hemos renegado, quizá hemos perdido esa fe. Y vamos a meditar en esta canción que estábamos cantando. Vamos a meditar un momentito. Deje que su espíritu le traslade